Te saludo otra vez, soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos haciendo una prueba de hipótesis con muchas muestras cuando los datos son cuantitativos y acabamos de calcular el estadístico de prueba F mediante la tabla de ANOVA. Fíjate cómo el estadístico de prueba resultó de dividir dos varianzas. Fue la varianza que existía entre los grupos, o sea, de muestra a muestra, contra la variación que existía dentro de cada grupo, la variación interna de los grupos. Y tú recordarás que para calcular una varianza siempre es la fórmula la suma de cuadrados dividida entre el total de datos menos 1, que es lo que se conoce como grados de libertad. Bueno, pues resulta que el estadístico de prueba F resulta de dividir la varianza 1 entre la varianza 2, y por lo tanto tenemos un cierto número de grados de libertad en la primera varianza, que es la varianza del numerador, para encontrar este 14.76, dividida entre otra varianza, que fue la varianza que se encontró en el denominador, para encontrar este mismo 14.76. Y los grados de libertad del denominador fueron 20, ¿sí? Entonces es importante recordar que los grados de libertad en el numerador fueron 4 y en el denominador fueron 20. ¿Cuál numerador y cuál denominador? De la división de 118.94 entre 8.06 salió el 14.76. O sea, este fue el numerador y este fue el denominador. Por lo tanto, sus grados de libertad son 4 en el numerador y 20 en el denominador. Bueno, es un concepto que vamos a necesitar ahora, porque hemos terminado de calcular aquí en la prueba de hipótesis ese estadístico de prueba que resultó ser 14.76. Y tú recordarás que nos habíamos brincado varios pasos dentro de la prueba de hipótesis. Es momento ahora sí de completar toda la parte que nos habíamos brincado. Regresemos entonces al primer paso que nos brincamos, que fue el paso número 4. Hay que diseñar un gráfico con la prueba de para hacer la prueba de hipótesis. Ahora ya te queda bien claro que vamos a utilizar valores de f porque estamos comparando dos varianzas. La distribución f fue una distribución que inventó este señor, un señor de apellido Fisher. Él estuvo viviendo en Inglaterra y en Australia y bueno, pues hizo grandes contribuciones a la estadística, entre ellas la distribución F de Fisher. Esa distribución resulta de dividir, digamos, dos varianzas y de allí se obtienen ciertos valores de F. Y como las varianzas tú recordarás que siempre son positivas, porque son valores elevados al cuadrado, los que se están considerando, entonces el valor de f también siempre va a ser positivo y empieza en el 0, su distribución, y termina en el infinito. Entonces ahora yo necesito hacer un gráfico donde pueda localizar el estadístico de prueba que encontré, 14.76. Entonces de perdido tengo que cubrir hasta el 14.76. Yo diría vamos tratando de cubrir hasta un espacio un poco más grande, digamos hasta el 20, para asegurarnos que el 14.76 queda bien graficado. Entonces voy a empezar en el 0, porque la distribución de Fisher empieza siempre en el 0, y voy a ir aumentando un paso de 2 decimales. Así me voy a ir hasta el final de la tabla. Fue demasiado lo que aumenté hasta aquí. Y mira, justo llego hasta el 20. Justo llego hasta el 20. Bueno, ahora vamos a encontrar la altura del gráfico. Para ello vamos a tener que utilizar una fórmula que no habíamos utilizado antes. Es la fórmula de la distribución f. Y por ello debes utilizar lo siguiente. Igual a f.dist. Y luego abres paréntesis y le vas a ingresar el valor de f que tienes en la columna izquierda, coma, y luego tienes que ingresar los grados de libertad del numerador y después los del denominador. Tú recordarás que cuando calculamos el valor del estadístico de prueba f, teníamos 4 grados de libertad en el numerador y 20 grados de libertad en el denominador. Ahorita te muestro nuevamente de dónde salió esto. Y luego ingresamos una coma y un 0 al final para que me dé la altura del gráfico. Este 0 simplemente sirve para pedir que me dé la altura del gráfico. Y doy Enter. Y ahora,
esta fórmula la copio hasta el final, hago doble clic en la esquina inferior derecha y aquí ya tengo los valores de f. Vamos regresando a la tabla de ANOVA para recordar de dónde salió este 4 y de dónde salió este 20. Vamos a aquí, mira, de aquí salió. Son los grados de libertad del numerador y del denominador cuando calculamos este valor de f. De allí salieron esos grados de libertad. Bueno, pues entonces en mi gráfico vamos viendo cómo se comportó la distribución f. Pues allí la puedes ver. No, no se suavizaron mucho los escalones, pero ahí está. Primero sube la distribución y luego baja. Y los escalones no están nada suavizados. Sin embargo, lo que te quiero decir es que la distribución f nunca toca el eje de las x, o sea, esta es una asíntota. Entonces, así se ve la distribución f, es como una campana un poco curiosa, sube rápido y luego tiene una cola muy larga hacia la derecha. Así se va a ver la distribución f. Bueno, una vez que graficamos la distribución, ahora necesitamos armar el espacio del intervalo de confianza. Para ello tenemos que poner el mismo dato que tenemos acá en la distribución f de la altura del gráfico. Ponemos el mismo dato, lo copiamos y lo pegamos hacia abajo. Y ahora ya se debe de ver todo en amarillo. Ahí está en amarillo. Bueno, ahora vamos a hacer la misma fórmula que utilizamos en esta columna, pero para la probabilidad acumulada. Lo único que va a cambiar en la fórmula es que al final, en lugar de ponerle un 0, le vamos a poner un 1. Entonces ahora escribimos igual a f.dist, abro paréntesis, ingreso el valor de f, que es este de aquí, coma, ingreso los grados de libertad en el numerador, que ya quedamos que son 4, coma, los grados de libertad en el denominador, que fueron 20, tomados de la tabla de ANOVA, coma, y al final un 1. Y listo, ahí está. Copio la fórmula hasta el final, haciendo doble clic en la esquina inferior derecha, y ya tengo la probabilidad acumulada. Ahora, yo aquí en mi gráfico quiero saber, habíamos quedado que el nivel de confianza iba a ser del 95% y el de significancia del 5%. Muy bien, entonces eso coincide con lo que yo ya tengo aquí. El nivel de confianza 1 menos alfa va a ser del 95% y el de significancia del 5%. Bueno, entonces necesito pintar una cola en el extremo derecho de un área que sea del 5%. Entonces me voy a fijar aquí en la probabilidad acumulada, donde llego al 95%. Aquí te fijas, ya llegué al 95%. Entonces a partir de aquí yo debo borrar todas las probabilidades de la columna del intervalo de confianza para que se pinte una cola en el extremo derecho del 5%. Listo, vamos a ver si se pintó ya una cola en el extremo derecho de color azul. Ahí está, esta es la cola. Ahora vamos a graficar el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es 14.76. Entonces vamos a fijarnos dónde tenemos el 14.76. Aquí te fijas, el valor de f es 14.8. Creo que se parece mucho a este, entonces aquí le vamos a poner que me ponga una altura, si te parece. Vamos a ver qué tal se ve con la altura que de por sí ya trae el gráfico, de 4.37 por 10 a la menos 6. Vamos a ver cómo se ve en el gráfico. No, pues no se ve nada, ¿te fijas? Aquí no hay nada, está tan chiquita la altura que no alcanza a salir nada. Vamos a ponerle una altura de 0.3. 0.3, vamos a ver cómo se ve en el gráfico. Sí, es esta línea que se ve aquí. Bueno, entonces ahora ya nada más le cambio el formato. La pongo de color negro. Ahí está. Y allí cayó mi estadístico de prueba, muy cargado hacia la derecha. Vamos a darle un poco de formato al gráfico. La región de H0 es acá la región amarilla, como siempre. La región del intervalo de confianza. Y la región de H1 es esta, la de la cola azul. El extremo azul. Listo, ahí está.
Y el estadístico de prueba cayó muy lejos, pero sigue siendo de color azul, no más que ya no se alcanza a ver en el gráfico. Estamos en realidad en la región de la hipótesis alternativa. Aquí ya no son valores T, fue nomás lo que utilicé de base, ahora son valores F. Y aquí lo que tengo es, esto fue lo que tomé también de base, lo que tengo en el título, es la probabilidad de diferencia entre las resistencias de las telas. Listo, ya está. Entonces, pues ya tenemos nuestro gráfico y ya tenemos también graficado el valor del estadístico de prueba. Muy bien, te espero en la siguiente cápsula.